Hola chicos, ¿cómo están? Quería hablar y reaccionar un poquito con ustedes lo que había sido ese partido de 16 de final entre Portugal-Croacia, Portugal 2, Croacia 1. Hay que decir de que bueno, de que habíamos en ese momento bueno tuvimos un gran partido, sobre todo bueno con portugueses y croatas. Pues bueno, dando todo de sí, tal vez en la primera parte, sobre todo un equipo de Roberto Martínez siendo quizás superior en la primera parte, un equipo croata que fue mejor en la segunda y nunca le perdió de cara al partido, más allá de un momento de irlo ganando y también luego ponerse en empate y irlo perdiendo por el equipo de Portugal. Portugal también, bueno, que nunca baja los brazos, más teniendo a alguien tan diferente y que siempre marca las diferencias muchas veces en los momentos precisos, como es Cristiano Ronaldo, más allá de que, bueno, muchas de las pelotas y el planteamiento croata no le impidió eh, al 7 poder marcar, sí estuvo, eh, valga la redundancia, estuvo bien marcado y no pudo pues ser protagonista como le hubiese gustado a Cristiano el ser en otras oportunidades, pero bueno, en ese penal que terminan concediendo a favor de la selección portuguesa eh, determinante en el sentido de que bueno, no solamente por agarrar la pelota, sino también por convertirlo, siempre darle ese ánimo, esa esperanza y también esa tranquilidad de alguna manera la selección portuguesa teniendo bueno, un tipo tan diferencial eh, y poder convertir ese tipo más allá de que bueno, unos lo critican de decir de que es penal o de que tal, de que solamente empuja balones o lo que sea, que muchas veces se ha escuchado a Cristiano. Cristiano es un tipo que bueno, que tiene la frialdad con 1 millón de personas viéndole y tal vez entre silbidos y abucheos o pues tirar un penal de esa clase, pero bueno, no quiero enfocarme tanto en este tipo de cosas que bueno, Cristiano para empezar lo hace ver fácil, pero en realidad hay que decir que no lo es y fijémonos y si hay gente que no piensa eso, pues fíjense el penal fallado en el partido de hoy de Brasil contra en el partido de Brasil-Noruega, que obviamente es un penal que le terminan concediendo a Brasil, que se va y se dispone a tirarlo Bruno Guimaraes. Bueno, un penal obviamente completamente anunciado, que termina parando obviamente el bueno del portero de Lille, Disic, el portero suplente del Sevilla. Bueno, estoy hablando de un partido, ya me fui en otro, pero y el de Brasil también lo vamos a tocar, obviamente. Pero quería que llevo bueno, revisando y analizando lo suficiente ese partido de Portugal-Croacia. Y bueno, quería hablar y, como digo, reaccionar un poco de ese partido. Y bueno, para empezar, el técnico Roberto Martínez, el español Roberto Martínez, bueno, saldría en portería con Diogo Costa. En este caso los laterales con Nuno Méndez y Joao Cancelo. Eh, los centrales en este caso con Rubén Díaz y Renato Veiga. Los pivotes o esa línea de medios con Joao Neves y Vitinha. Ese doble pivote portugués bicampeón de Champions y también de la Ligue 1. Bueno, al final mucha calidad, muchos trofeos ahí también por parte del equipo portugués. Bueno, también arriba con, en este caso los atacantes, con Pedro Neto, el del Chelsea, por derecha, Rafael Leao, el del Milan, por izquierda, en el medio
el del Manchester y siempre decisivo, el del Manchester general es Bruno Fernández, y bueno, y arriba con CR7, Cristiano Ronaldo. Básicamente sí, un 4-2-3-1, bien calcado de Martínez, del técnico español, y bueno, por parte de Dalic, el técnico Dusan Dalic, el técnico croata de esta selección de Luka Modric. Había salido en portería con Livakovic, el portero del Dinamo Zagreb, los laterales con Ivan Perisic y Stanisic. Ivan Perisic, reconocido, uno de esta vieja guardia, vamos a decir, exitosa y dorada de esta selección. Ponga y Sutalic, o Ponga y Sutalo, perdón, el número 3 y el número 6 respectivamente. Bueno, los pivotes conocidos y mejores amigos también, como Luka Modric y Luka Modric y Mateo Kovacic, ex compañeros, bueno, Real Madrid, también súper exitosos y campeones también con sus respectivos clubes. También arriba, los atacantes con Baturina, Vlasic, el número eh, Baturina y Vlasic, Susic también, el 13 y el 17. Bueno, y arriba el bueno de Budimir, lo conocemos a Budimir de la liga, bueno, con Osasuna, sobre todo. Y bueno, obviamente, qué decir del duelo, un duelo que, como digo, la primera parte fue para portugueses, aunque los croatas tendrían uno que otro ataque, bueno, apostando mucho por esa defensa, por ese bloque bajo, ese bloque medio bajo, apostando también salida al contraataque. En el caso del equipo portugués, bueno, tocando mucho la pelota, teniendo control del esférico, y bueno, más que todo aproximaciones, pero no habían llegadas claras como tal. Después, bueno, eso cambiaría mucho en la segunda parte, y más con algunos cambios que tal vez refrescaron el equipo croata, que bueno, que obviamente empezaría a adueñarse más de la pelota, pero no solamente de la pelota en propio campo, sino bueno, a tocar y a salir con una claridad y una clarividencia genial, por no decir eh, bestial, en el sentido de que, bueno, o sea, por un momento Croacia practicando un fútbol bonito, un fútbol lírico, saliendo desde atrás, tocando. Muchas veces los portugueses, bueno, no leían la pelota o salían tras de sombra, sobre todo con los croatas saliendo muy bien desde atrás y bueno, llegando a portería, y bueno, también teniendo ocasiones. Kovacic tuvo un par de ocasiones, tiros también, uno que se va al palo primeramente y otro que después termina deteniendo, el bueno de Diogo que en paz descanse, perdón, Diogo Costa, que por cierto, hablando del fallecido, bueno, también se le rindió un homenaje. También algunos jugadores, pues, también de portugueses, bueno, llevando el 21, bueno, obviamente a un año de su fallecimiento, obviamente. eh, y bueno, obviamente tocando eso, obviamente, bueno, quería tocar algunos datos de este partido, de Cristiano Ronaldo, que para ese partido, bueno, llegaba a su partido número 26, como segundo máximo, como el jugador eh, de los mundiales. Bueno, en llegar a más partidos, obviamente, bueno, llegaba como segundo, ¿verdad? O sea, como el segundo jugador, o sea, en llegar a más partidos en mundiales. Obviamente por encima está Leo Messi con 30 partidos.
Luka Modric llegaba en este caso, eh, que muy seguramente sea, bueno, uno nunca sabe el futuro y no hay que especular tampoco. O sea, pero bueno, por decir algo, o sea, seguramente tal vez hayamos visto el último partido de Luka Modric que había llegado, que Luka Modric se convierte también en esa lista dorada o en esa lista eh, de prestigio, llegar al ser el jugador también, eh, llegar en esa quinta, alcanzar esa quinta posición de ser el jugador eh, con más participaciones o con más partidos en un mundial, en este caso, bueno, la quinta posición con, si no me equivoco, 20, sí, creo que son 23 partidos. Eh, exacto, 23 partidos, que bueno, que empata con Paolo Maldini, el defensor italiano, y bueno, con Manuel, bueno, y pasando a Manuel Neuer. Exacto, porque creo que Manuel Neuer, exacto, tenía 22 y bueno, Luca lo sobrepasa con 23. Bueno, de cualquier forma es impresionante, bueno, lo que la longevidad de estos deportistas, o mejor dicho, de estos super deportistas, como son sobre todo Luka Modric y Cristiano Ronaldo. Obviamente tal vez por parte de Luka Modric con un poco más de desgaste por la posición que juega, de ir y volver, bueno, un fenómeno, el bueno de Luquita, el bueno de Luka Modric, y bueno, Cristiano también. Eh, bueno, hay que destacar y me gustaría hablar de, bueno, en el caso de Cristiano también, que llegaba, y Cristiano, que no sé si lo habíamos dicho en el partido pasado contra Portugal y Colombia, o en el partido pasado ese, en el que Cristiano marca esos goles, creo que contra Kazajistán. Bueno, Cristiano Ronaldo, que es el jugador, o, o había sido o es el jugador número uno en, obviamente, en marcar en 6 mundiales distintos. Eh, Creo que Messi también ya ha llegado a esa cifra, pero Cristiano como tal eh, llegó a ser el primero en este caso. eh, sí, o sea, con los Messi, con los goles que luego viene, que termina metiendo Leo, pero me refiero, o sea, que Cristiano como tal es el jugador, o el primer jugador en 6 mundiales, pues en marcar, o en este, valga la redundancia, en marcar en 6 mundiales con 10 goles. Hay que decir que hasta ese partido, es, esos 10 goles pues solamente habían sido en fase de grupo, no en eliminatorias decisivas o knockout stages, como se le quiere decir, como se le dice en inglés. Y bueno, hasta ese partido de Croacia venía con ese dato, racha que termina rompiendo completamente, marcando ese penal del que estoy hablando que le terminarían cobrando a Portugal. Eh, y bueno, obviamente Cristiano Ronaldo rompiendo otra estadística más a su favor. Eh, y bueno, o sea, hablar un poquito del partido. eh, o hablar o decir otros datos también de que Cristiano Ronaldo también rompe una estadística de, bueno, de 30 o más partidos en llegar al medio tiempo. Estoy hablando de 30 o más, 30 o más disparos. Así es el dato, 30 o más disparos en... em, exacto, 30 o más disparos en no marcar al medio tiempo eh, en fase de eliminación. Recordemos que esos 10 goles que llegaba Cristiano Ronaldo eran en fase de grupo, nunca había sido en fase de eliminación. Entonces rompe la estadística de 30 o más disparos en exacto, 30 o más disparos en no marcar al medio tiempo en fase de eliminación, eh, que va desde 1966.
bueno, Cristiano Ronaldo con el penal rompe esa estadística que estábamos hablando también en la televisión, de 30 más disparos, bueno, en no marcar al medio tiempo una fase de eliminación desde 1966. Bueno, mucha palabrería, yo sé, pero bueno, quería hablar ese dato también. Pero bueno, analizando un poco el partido, obviamente un partido que bueno, obviamente, como digo, tendría aproximaciones, incluso por parte de los croatas en ese primer tiempo marcaría un gol, pero no estoy hablando del válido, sino del anterior a ese que bueno, que terminarían anulando por fuera de juego. Después, obviamente, vendría otra ocasión por parte de Cristiano Ronaldo, una pelota que le pone fantástico Pedro Neto desde desde campo contrario, desde la mitad del campo contrario a Cristiano, que bueno, que la baja de pie fabulosamente y bueno, termina definiendo con ese mismo pie, de pie derecha la baja y con el mismo pie define, pero bueno, milimétricamente estaba adelantado, bueno, ya tenían una y una. Gol anulado de los croatas por fuera de juego y en el caso de Cristiano marcando también anulado por fuera de juego. Y bueno, y otro fuera de juego que también, por lo menos mínimo Croacia metió como uno, bueno, si contamos los tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo creo que sinceramente Croacia metió como 5 o 6 goles, creo que 5 goles, de los cuales obviamente de los que marcó, de todos los que marcó, uno solamente fue válido, que fue el que termina metiendo Iván Perisic en esa jugada en conjunto fantástica que hacen los croatas. De resto, los otros 4 goles pues serían anulados, o uno por un fuera de juego y otro por una situación en particular, que bueno, ya de por sí en la última jugada del partido también era fuera de juego, pero supuestamente, bueno, también en la retransmisión estaban diciendo los narradores que bueno, que estaba siendo un poco polémico por la falta de desinformación y tal. Después vamos a explicar bien eso al detalle. Pero bueno, como digo, se llegaba a esa primera parte. Ya en la segunda parte, obviamente, el conjunto dirigido por Roberto Martínez haría cambio. Saldría Pedro Neto, Bruno Fernández y Vitiña, y obviamente entrarían Francisco Conceizao, el joven de la Juve, entraría el bueno de Semedo, ex del Barcelona, y bueno, y entraría obviamente Bernardo Silva, eh, hasta ahora jugador del Manchester City, y pronto a ser fichado por el conjunto del Real Madrid, si no es que ya ha sido fichado ya. Pero bueno, por parte del conjunto croata, y bueno, y ese es otra cosa también, que también más adelante en los 10 minutos finales, sale a Cristiano Ronaldo, una decisión tal vez polémicamente discutida o tal vez en desaprobación por algunos del público y tal vez algunos que estábamos viendo la retransmisión, pero bueno, es verdad que ya en esa segunda parte era completamente dueño, o en gran parte dueño, el conjunto croata, que bueno, que llegaba con tanto Luka Modric y con Kovacic siendo ese metrónomo, eh, o siendo ese índice de dirección, de ataque, ese relojito suizo que bueno, que dirigían prácticamente todos, junto con Iván Perisic a la izquierda, en ese lateral. Bueno, Perisic un fenómeno también, jugando de lo que le pedía el árbitro. Si era el lateral izquierdo, pues también llegaba el lateral izquierdo y también siendo desequilibrante. Pero como digo, eh, salía Cristiano, entraba el bueno de Rubén Neves, el del jugador del Al Hilal de la Saudi Pro League, precisamente donde juega Cristiano también. Me refiero a la liga. Bueno, por parte del conjunto de Dalic saldrían, en este caso Baturina, y entraría, exacto, saldrían Baturina y saldrían Kovacic, entrarían Mario Pasalic, el del Atalanta, y bueno, y entrarían Kramaric también, creo que del Eintracht Frankfurt, si no me equivoco,
Y bueno, obviamente también entrarían jugadores como Josh Cole Guardiol, el actual defensa del Manchester City. Y bueno, obviamente hablando un poquito del primer gol, que obviamente llegaría en ese minuto 63, en este caso por Iván Perisic. Bueno, una jugada que em, exacto, una jugada que bueno, que termina finalizando Iván Perisic y que termina iniciando primeramente con una recuperación de Matarovic. Por cierto, hay que decir que Matarovic había entrado por la salida de Budimir. Entonces, bueno, Matarovic, que también estuvo, si se quiere, un joven de esto, que estuvo bien, que estuvo pues interesante, sobre todo dirigiendo también la punta de lanza ante un Budimir que bueno, que no había podido en esa primera parte, sobre todo con algunos centros de cabeza. Bueno, Matarovic en ese centro del medio campo recuperando, haciendo, sobre todo cuando tanto Modric como Kovacic o los mismos defensas como el bueno de exacto, el bueno también de Vlasic o el mismo Pongra, que le ponían pelotas al bueno de Matalovic, pues bueno, bajaba bien la pelota, le daba esa tranquilidad para que llegaran los de segunda línea y bueno, pudiesen haber más opciones de pase. Por ahí viene precisamente el primer gol en el que Matalovic descuelga, ¿verdad? Matalovic en este caso descuelga eh, para Vlasic, Vlasic que exacto, Matarovic que descuelga en este caso para Vlasic, Vlasic que a su vez descuelga en este caso para Stanisic, el lateral por derecha, que a su vez este descuelga para la llegada de Iván Perisic por el otro lado. De hecho, esa misma pelota que esa misma jugada en la que termina iniciando Matarovic en ese centro del área, pues bueno, la iba a terminar él. O sea, lo que pasa es que no llega de cabeza y bueno, la pelota va de un lado a otro del arco, en este caso Stanisic, que centra. El centro no le llega en este caso a la cabeza de Matadovic, que a su vez sí termina llegando al bueno de Iván Perisic, que bueno, que con la calma, la precisión y bueno, y toda la tranquilidad del mundo la para, la baja, incluso hasta tres toques y bueno, después define por debajo de las piernas de Diogo Costa. Bueno, una jugada que se inicia precisamente ante una mala salida o ante un descuelgue, en este caso de Joao Cancelo, eh, por derecha, que bueno, que se queda en posiciones de ataque, en la recuperación no vuelve, y bueno, se genera ese hueco por el lado derecho con esa, vamos a decir, sí, con esa fuga, con ese espacio aprovechado por el bueno de Perisic. Y bueno, que decide termina convirtiendo. Después, bueno, después obviamente llegaría después llegaría creo que otro gol de Croacia, que bueno, es anulado también por fuera de juego. No sé quién termina metiéndolo, si es Mario Pasalic o... Bueno, y también obviamente, bueno, termina llegando otra jugada también, una segunda jugada pero fantástica que la inician los jugadores de Croacia. Creo que en el minuto exacto. Creo que es en ese minuto 54 o minuto 60. No, creo que es en el 54 exacto. En el que todo inicia de los pies de Perisic, el número 14. El número 14, Perisic, se la pasa al número 8, en este caso que es Kovacic, que a su vez este juega para Susic, el número 17, que a su vez juega para el número 20, para Matanovic, que a su vez este descuelga para la llegada de Stanisic, el número 13. Perdón, perdón, exacto. Perisic, el número 14, que juega para Kovacic, el número 8, que a su vez juega para el 17, Sunsic, que a su vez este juega para Matanovic, el que estoy diciendo, el número 20, que a su vez descuelga para el número 13, Vlasic, que a su vez este descuelga otra vez para el número 17, Susic,
y descuelga otra vez por el número 13 Vlasic. Y a su vez, bueno, descuelga para Matanovic, el número 20. Bueno, una jugada de prácticamente de tiki-taka que la construyen desde atrás. Y bueno, se van intercambiando pases y posiciones. Y bueno, termina rematando el bueno de Matanovic. Que bueno, que por así, bueno, la terminan anulando. Pero hay que decir que si estaba adelantado, si estaba en posición adelantada, creo que era Vlasic o el mismo Matanovic. Bueno, total. Una jugada prácticamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8 pases bien calcado. Bueno, que los portugueses, pues, como digo, persiguiendo sombras. Aunque es verdad que, bueno, los portugueses tendrían una que otras llegadas también. Un centro también en una llegada de Cristiano que tampoco termina llegando bien Cristiano de cabeza. Bueno, como digo, el partido ya se había roto de ida y vuelta, como uno dice. Y bueno, de verdad que estábamos viendo un espectáculo por parte de ambos porque no solamente era Croacia quien tenía la pelota, había momentos también que los portugueses empezaron a tocar y bueno. Pero bueno, hay que decir que los croatas se replegaban mucho mejor atrás. Y bueno, y eso era lo que hacía la diferencia entre peligrosidad de un equipo y otro. Pero obviamente sí hubo momentos en que ambos equipos bueno, se atacaban con la pelota, con buenas contras, sobre todo con Rafa Leao, el bueno de Leao, bueno, por izquierda una amenaza continua. A veces no llegaba, pero cuando llegaba, pues bueno, metía el turbo y a correr junto con Nuno Méndez también, a veces tirándose como un central o a veces tirándose como un medio centro también, recuperando él y Leao, pues siendo esa fortaleza física en esos momentos cuando parecía que Croacia se iba a escapar. eh, y bueno, también destacar, ¿qué más podemos destacar? Exacto, el penal, bueno, un penal que los periodistas estaban diciendo, bueno, que era un poco polémico porque creo que es el bueno de Vlasic, exacto, creo que es el bueno de Vlasic en un córner que en un principio tal vez no se ve, o sea, con claridad, pero bueno, yo que he visto el partido lo suficiente se ve claramente en la primera toma. Después el árbitro, bueno, le llega la toma, pero todo empieza con un reclamo de los portugueses, que bueno, que con la tecnología y con la computadora o intentan mostrarle al cuarto árbitro o intentan acercarse al cuarto árbitro y al principal también de que bueno, de que en esa jugada de córner al bueno de Renato Veiga lo tenían agarrado, el jugador del Villarreal, lo tenían agarrado Susic, que lo estaba bajando la camiseta. Algunos podrán decir que es lo suficiente o que no es lo suficiente. El árbitro estaba diciendo creo que Telemundo, bueno, yo veo los partidos por ahí que, bueno, algunos que estaban diciendo que era polémico, que no era lo suficiente como para pitar penal. De hecho, de estos agarrones siempre hemos dicho, o sea, que normalmente, bueno, unos pueden decir de que no lo pitan, pero, o sea, dentro de la lógica, si el árbitro te cacha, si el árbitro, o sea, en su decisión final logra ver y bueno, y logra ver con precisión de que efectivamente le están agarrando, o sea, para llegar al remate, o sea, para poder posiblemente hacer un remate aéreo, o sea, no puedes elevarte porque un jugador te está agarrando la camiseta, pues bueno, o sea, si el árbitro te pilla, para mí, pienso yo, y no lo dudes, es que va a ser penal. Solamente que lo que pasa es que muchas de estas jugadas no las pitan los árbitros, muchas veces porque la jugada pasa muy rápido y no las ven, pero precisamente desde el VAR, o sea, la condicionan o le hacen ver al árbitro, mira, mírala porque si se ve un agarrón, eh, se ve un agarrón claro. Ahora, que haya sido lo suficiente para que el jugador no haya podido elevarse a cabecear, bueno, eso es otra cosa. Pero de que hay un agarrón, lo hay. Y el árbitro, bueno, ve, considera de que hay un agarrón y que efectivamente es lo suficiente
para que el jugador no se eleve, rematar de cabeza y bueno, al final el árbitro pita ese penal, penalito como algunos lo pueden decir, pero al final vuelvo y repito, o sea, las jugadas que no se ven, pero cuando el árbitro sí las llega a ver, eh, digo, jugadas que no se suelen pitar, pero cuando el árbitro las suele ver, pues no tengo duda de que son, y seguramente el árbitro las va a pitar como penal. Y bueno, obviamente así pasaría. Cristiano, bueno, que tú cogería la pelota con la concentración y el enfoque, bueno, y la completa seriedad necesaria para cobrar un penal. O sea, hello, te está viendo todo el mundo, bueno, o sea, no vas a hacer, no vas a desaprovechar obviamente una oportunidad como esta, cosa que no haría Cristiano. Eh, de hecho, el Livakovic ya sabía dónde normalmente Cristiano suele tirar, porque es algo que se tiene más que estudiado. Cristiano normalmente siempre suele elegir el palo derecho, muy pocas veces el palo izquierdo del arquero, palo derecho más que todo. Y de hecho, Cristiano también conociendo y jugando en la psicología de Livakovic, bueno, en el último minuto, pues a la hora del remate, Cristiano, bueno, la termina enviando al centro y bueno, Livakovic termina cayendo a su lado derecho y bueno, penal. Eh, y gol, en este caso de Cristiano, que bueno, que ya le habían anulado un tanto por un fuera de juego milimétrico a pase de Pedro Neto, pero bueno, y esta vez sí podía cantar. Y bueno, también después es verdad que llegaría ese último gol, en este caso de la selección portuguesa. En ese momento, bueno, ya habían, como digo, ya habían entrado Bernardo Silva, Semedo, perdón, Francisco Conceição, Neves también ya estaba en el campo, ya habían salido Cristiano en eso, como digo, en esos últimos 10, 15, 10, 9 minutos del encuentro. Una pelota que, bueno, que en una de las, tratando la lámpara, el bueno de Leao, Rafa Leao, bueno, mete un centro, se va por izquierda, mete un centro eh, potentísimo, que bueno, que termina llegando a la cabeza de quién sino de un goleador, en este caso Gonzalo Ramos, que bueno, que termina a buen centro de Leao, bueno, termina llegando de cabeza y bueno, termina ganándole a los defensores y defensores, en este caso el bueno de Guardiola, que también queda para la foto, bueno, palo izquierdo del arquero y bueno, se termina introduciendo esa pelota, lo iba ganando bien la selección portuguesa. Y bueno, después llegarían creo que esos dos goles anulados o bien anulados al conjunto croata. Después llegaría esa jugada que incluso yo me quedé un poquito rascándome la cabeza, sobre todo de que bueno, ya habíamos llegado los 90 minutos y el árbitro, bueno, está bien, ya había agregado 10 minutos, tal vez mucho para mis estándares, pero bueno, total, llega a los 90 minutos. Entonces, perdón, 90 minutos más 10, perfecto. 90 más 10, que como digo, mucho, pero bueno, en este nuevo fútbol aparentemente no lo es y también se descuentan también los minutos que se dan en la pausa de hidratación. Pero bueno, en ambos tiempos me refiero. Pero bueno, dan los 10 minutos, pasa, perfecto. Viene el minuto 11, viene el minuto 12. Después vamos casi al minuto 13 y el árbitro, bueno, siguiendo, dejando jugar, tal y cual, hasta que, bueno, llega esa jugada polémica, bueno, entre comillas, o sea, como quieren hacer ver, bueno, polémica porque es lo que muchas veces tal vez te estaban, o sea, te intenta vender, bueno, es polémica cuando muchas veces, tal vez en el que está, en el aficionado, en el efecto rápido, tal vez con el bullido, tal vez no se logra apreciar o entender, o inclusive escuchar, e incluso los periodistas estaban diciendo que era polémico. Viene la última jugada, creo que es Luka Modric el que centra, después hay una pelota que
termina obviamente cayendo en el área de Croacia, una pelota que termina llegando, eh, bueno, hay una serie de cabezazos, de desvíos o total, bueno, esa pelota llega al centro del área, termina llegando el bueno de Pasalic, ¿verdad? Que a su vez recentra esa pelota ya estando en área chica, en cara del arquero, en cara del arquero Costa, vuelve o en este caso hace el pase para que después la termine introduciendo para la llegada de Guardiol, que a su vez no la termina introduciendo del todo Guardiol, sino que la termina introduciendo el defensor de Portugal. O sea que básicamente termina siendo como autogol. Bueno, ahí entre Guardiol y el defensor portugués la termina introduciendo. Entonces luego vienen, como tal, los croatas celebran y tal. El árbitro da su tiempo de festejo hasta que, bueno, desde el VAR le informan al árbitro y el árbitro también, bueno, anula el gol y bueno, ahí es que se empieza a desatar lo que algunos llaman como polémica, porque bueno, están los croatas, bueno, empiezan a lanzar cosas al objeto que no entienden por qué, qué tal y tal, y bueno, cuando se ve en la repetición y o sea, en la repetición de lo que estamos viendo el partido en- sí, desde casa, pues bueno, se ve que Pasalic o el que le termina llegando la pelota en área chica para luego recentrar, eh, estaba adelantado. Otra cosa es que, bueno, que la pelota se desvía, o sea, porque primeramente Pasalic estaba adelantado. Segundo, es verdad que la pelota tiene como un ligero desvío en la cabeza de Veiga, que a su vez había tenido creo que en otro desvío en la cabeza de otro defensor, pero lo que llama la particularidad es que el gol no se desvía. De hecho, hay una toma que se ve, o sea, claro, no es una toma tan de estas claras, tal vez tridimensional, que te muestran, o sea, se podría decir que la camarita o no sé, o el droide que siempre filma estas jugadas, pues estaba, si se quiere, lejos de la zona. Pero lo que llama la atención es que antes de que esa pelota al centro del corazón, antes de llegar, llegando al corazón del área, antes de tocar la cabeza de Veiga y a su vez tocar la cabeza de otro defensor portugués, eh, la pelota termina cayendo en el centro delantero de Croacia, en este caso Matalovic. Eh, y precisamente la jugada se termina anulando no por el fuera de juego de Pasalic, se termina anulando porque la pelota había llegado a tocar el primer contacto que tiene la pelota al llegar al centro o al corazón del área chica es en Matarovich. Y por eso es que se anulan, y de hecho, o sea, estaban comentando los periodistas eh, y el analista que tienen de turno en Telemundo, bueno, que estaban diciendo de que si la pelota eh, toca la cabeza o si había llegado a impactar en la cabeza de Matarovic, del atacante croata, la jugada automáticamente se anula. Pero obviamente en la toma, bueno, se ve que la pelota pasa encima de la cabeza, pero ellos dicen, pero bueno, no tenemos una toma clara de que precisamente toma la cabeza. Pero efectivamente el árbitro termina anulando el gol, no precisamente por ese gol de Pasalic, que a su vez ya se había desviado en alguna de las cabezas, en este caso de Veiga, del jugador portugués, sino que termina anulado porque precisamente Matalovic, el atacante croata, es el que termina tocando, o en este caso rozando, y a su vez toque, em, em,
en la pelota. Entonces, claro, después viendo lo que es el post partido, el analista, el otro analista que también tiene Telemundo, y de hecho me parece, o sea, un análisis más completo en este caso del uruguayo, que dice que la pelota tiene un sensor, ¿verdad? Tiene un sensor, o sea, el famoso sensor, si es gol, si es que funciona como todo en lo fuera de juego, en lo semiautomático, en el ojo de águila, o lo que lo quieran, bueno, o sea, en el semiautomático, en este caso o si la toca o no la toca un jugador, bueno, efectivamente, él dice de que efectivamente el gol se termina anulando precisamente porque el sensor de la pelota detectó de que Matarovic había tocado la pelota, o al menos había rozado la pelota lo suficientemente eh, como para decir, sí, el jugador croata la toca, en este caso Matarovic, por lo tanto el gol se anula. Entonces, bueno, es tal vez esa falta de información, o tal vez, claro, el público y lo que lo estamos viendo, tal vez no entendemos, o sea, y por eso tal vez se puede decir, oye, es polémico y tal, le dieron un gol a Portugal y tal, pero cuando se explican bien las cosas, y de hecho el mismo árbitro llega a decir, claro, lo que pasa es que tal vez pudiera ser que lo dice muy rápido y tal vez más de uno en el estadio pues ni está pegando atención, y después bueno se viene el reproche de que hay robo, de que hay amaño o tal, eh, o uno que otro de la televisión por lo que están diciendo tal vez los periodistas en caliente pueden decir que no hay claridad y tal, pues efectivamente el mismo árbitro, y se escucha claramente que dice que Matarovic, el jugador, el centro atacante croata, termina tocando la pelota. Y bueno, y por lo tanto, automáticamente cuando él toca la pelota, ya la jugada se acaba y es anulado toda acción que venga después de eso. Eh, y efectivamente la toca. Después el árbitro, el analista uruguayo, que después ponen en el post partido de Telemundo, lo indica. Y bueno, y efectivamente dice que al haber un mínimo roce de la pelota con la cabeza del jugador croata, pues ya la pelota envía un sensor en el que indica efectivamente el jugador la toca, y bueno, ya la acción ya no tiene ninguna continuidad o no debe tener ninguna continuidad. Pero yo digo una cosa, no pudiese el árbitro, y ahí sí yo lo digo, no pudiésemos haber, o sea, no pudiésemos haber evitado todo este rollo de croatas y portugueses, y también de la afición croata, también que obviamente la afición croata no debió haber, después de ese momento, pero están empezando a arrojar objetos y botellas y tal, y lo que tú quieras, y bueno, y lanzándole también cosas a Diego Costa, que nada tiene la culpa de tal vez de la desinformación, primeramente del público croata, y también de la desinformación tal vez de tal vez dentro de la misma organización FIFA, o que se maneja de no haber mostrado con claridad, mira, esto está anulado porque precisamente, como suelen hacer utilizando los televisores y tal, de mostrar la imagen, mira, se anula el gol precisamente es verdad que el árbitro ya lo había dicho, pero también es que se muestre una imagen en los televisores que tienen ahí, o en el televisor que tienen ahí, mira, efectivamente la pelota toca en la frente o rosa en el cabello, o tal, una imagen pues con completa clarividencia y claridad de que efectivamente la pelota toca en Matarovic, y ya, listo, no hay lugar a protesta, no generas la furia de los, de los 200, de los 100 o 200 aficionados que están atrás de la portería, en este caso de Diego Costa, pero yo digo, no pudiésemos haber evitado llegar a esa situación. Sí, primeramente la organización hubiese mostrado en pantalla clara de que el jugador estaba anulado, y con fotos de estas tridimensionales y tal que muchas veces muestran con los muñequitos y todo esto que muestran de que está adelantado,
no hubiésemos llegado a esta situación. Y otra cosa que yo digo, el árbitro había dado 10 minutos. El árbitro había dado 10 minutos. Y el árbitro, no, decide, pasan los 11, pasan los 12, pasan los 3 minutos, vamos al minuto 11, vamos al minuto 12, vamos al minuto 13. Y ahí es que se genera esa situación. Porque el árbitro no dice, bueno, agregué 10 minutos, lo corto en los 10 minutos, no sé, en los 10:50 o en los 10:30. Entonces das lugar a una situación que tal vez no debió haberse desembocado si tal vez tú hubieses cortado el partido como debiese. O sea, de cualquiera de las dos formas hay error del árbitro. El árbitro no cortarlo en los minutos que debió haberlo cortado, o en los 30 segundos, o sea, después de los 10 minutos que debió haberlo cortado. Y también, o sea, bueno, agregaste, se dio esa jugada, se dio el bullido, el reclamo de gran parte de los aficionados que eran croatas y tal. Bueno, no fuiste específico en la organización de mostrar en los televisores y tal la jugada para que pudieses tranquilizar al público y a su vez pudieses dar un poco más de claridad. Bueno, ahí yo pienso que hay dos errores que, tanto del árbitro de no haberlo cortado cuando debió haberse cortado, y tanto en este caso de la realización o de los que trabajan ahí de no haber mostrado la jugada como se merecía y dejar al público fuera de toda duda, ¿no? En este caso más que todo por parte de la afición croata. Pero bueno, hasta aquí mi análisis y mi resumen, y perdón que sea un poco largo y extendido, pero bueno, quería aclarar este tema. Y bueno, para mí no hay duda, no hay discusión eh, de nada, pero bueno, al final siempre deja un poco de resquicio y puede dejar un poco a la incertidumbre, la duda, o sea, cuando no se explican y cuando no se aclaran, como digo, bien las cosas. Pero bueno, un saludo, nada, y bueno, no olviden seguirme, darle me gusta y bueno, disfrutar de mi contenido. Bueno, nada, un saludo.